da lugar en un encuentro entre la Facultad de Derecho y muchos de los alumnos que están cursando este diplomado sobre temas jurídicos de América del Norte, en conjunción con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, les da la más cordial bienvenida para presentar esta obra que sin lugar a dudas está marcando ya un momento en la historia de las relaciones internacionales. Tengo el placer, me honran con su presencia en esta mesa, la doctora Leoba Castañeda, directora de la Facultad de Derecho, también la embajadora Roberta Layuz, quien es la autora de esta obra titulada Las Relaciones Exteriores de México, 1821-2000, y que será comentada por el embajador José Luis Vallarta, quien además es un distinguido profesor de la Facultad de Derecho, seguido del doctor Leonardo Curcio, investigador del CISAN, colega y un amigo entrañable, tanto como el doctor Fausto Kubli, investigador, colega y amigo de hazañas académicas que nos han llevado a un acercamiento, diría yo, contundente con la Facultad de Derecho, que ha permitido que el quehacer de esta institución, que digo yo es hoy un gran centro, se perfile hacia nuevos horizontes. De verdad me da mucha emoción estar aquí, creo que es en la primera ocasión que comparto una mesa, un recinto académico con Roberta. Le agradezco la confianza de haber llamado a la Universidad Nacional a través del CISAN para buscar un espacio que sin duda merece para que se presente esta obra hoy, siendo el 18 de febrero, 19 de febrero de 2013. Vamos entonces ya a proceder a los comentaristas. Al final de los tres compañeros que harán comentarios a la obra, hablará la autora, después tendremos un mensaje también de la doctora Leoba Castañeda y les daremos oportunidad de que algunos de ustedes puedan preguntar, interactuar con los expositores hoy. Bueno, quisiera señalar que el embajador José Luis Vallarta Marrón es licenciado, maestro y doctor en Derecho por esta facultad, de la cual la mayoría de ustedes provienen, de nuestra universidad. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la misión permanente de nuestro país en Naciones Unidas y a la misión permanente de México en organismos internacionales con sede en Ginebra. De igual forma, se desempeñó como representante permanente alterno de México en la OEA, habiendo sido embajador de México en Polonia y en Jamaica. Participó en la negociación de múltiples tratados internacionales, tales como la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el Tratado sobre Responsabilidad Internacional por Objetos Espaciales y el Tratado Interamericano para Prevenir y Sancionar la Tortura. Actualmente está jubilado del Servicio Exterior Mexicano y dedicado a la docencia y a la investigación. Es profesor de Derecho Internacional Público y de otras asignaturas en la Facultad de Derecho de esta universidad, también en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado múltiples artículos en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y en múltiples revistas académicas. Bienvenido, embajador Vallarta. Muchas gracias. Es un honor estar en esta mesa con la autora Roberta Layuz. La trato con esa familiaridad porque es amiga desde hace muchos años. Desde luego con la directora de la Facultad de Derecho y con las distinguidas personalidades que nos acompañan.
el doctor Leonardo Curcio me acompaña a diario cuando voy a dar clase de 7 de la mañana a la Universidad Iberoamericana. Tengo que salir de la casa de ustedes al cuarto para las 6 de la mañana y su programa empieza a las 6 de la mañana. Siempre he admirado mucho su análisis político y sobre todo su ética. Así es que es un honor estar aquí con ustedes. Dígame, tome nota de la hora para que… Me llamó la atención el título, Historia mínima de las relaciones exteriores de México. Es un esfuerzo de síntesis verdaderamente notable, abarcar en un libro no excesivamente voluminoso las relaciones exteriores de México desde la independencia hasta el año 2000. A pesar de ese poder de síntesis que tiene la autora, el libro está lleno de análisis político que lo hacen a uno reflexionar constantemente. Agradezco mucho esta invitación para comentar este libro. Voy a hacer lo siguiente, tengo aquí estas notas, no las voy a leer, es mi costumbre cuando leo un libro y soy invitado a presentarlo de escribir, pero no lo voy a leer. Hay algunos temas. En la introducción, tampoco voy a querer abarcar todo el libro. Voy a hacer un comentario sobre el principio del libro, luego me voy a ir al final, de atrás hacia adelante, hasta agotar los 20 minutos que tengo asignados y no me quiero pasar de eso por respeto a los otros miembros de esta mesa. En la introducción me llamó la atención una afirmación que hay que matizarla. Mi duda es esta. ¿Buscaron los liberales un modelo político distinto al de Estados Unidos en virtud de las diferencias en la experiencia histórica? Si leí bien, puedo equivocarme, me parece ser que la autora sostiene que los liberales, en vista de la dolorosa pérdida del territorio nacional, abandonaron las instituciones de Estados Unidos de América. Yo tenía otra impresión. Soy bisnieto de Ignacio L. Vallarta, que fue pues, de los liberales de esa época. De adolescente casi me aprendí de memoria uno de sus discursos de cuando era estudiante, o sea, muy joven. No voy a repetirlo con la grandielocuencia que debe haber utilizado él en el estilo del siglo XIX. Pero él recordaba entonces, hoy hace 40 años que a la potente voz de un anciano ilustre, México despertó del sueño de muerte en que dormía y arrojando lejos de sí las cadenas que le mantenían en la esclavitud y en la opresión, marchó hasta colocarse en la categoría de las naciones independientes. Y así seguía el discurso. Pero en ese discurso y en otras obras sí encontré una admiración por, a pesar de que nos habían robado más de la mitad de nuestro territorio, una admiración por los Founding Fathers. Y en la biblioteca, parte de la biblioteca de mi bisabuelo que heredó mi padre, recuerdo obras completas de Thomas Jefferson. O sea, yo quisiera matizar eso. Sí tiene que haber habido un odio justificado al vecino del norte, pero yo creo que estos pensadores de Juárez y todo su equipo siguieron admirando el pensamiento de los liberales. Dicen los constitucionalistas que el Congreso Constituyente de 1857 empezó a trabajar con una mala traducción de la Constitución de Estados Unidos de América. Adoptamos el federalismo. El maestro Alfonso Noriega, distinguido constitucionalista mexicano de mi tiempo, fue mi maestro. Él decía que el federalismo había servido en Estados Unidos para unir a las colonias y que aquí lo habíamos utilizado
para separarnos. Por eso adoptamos el sistema federal, que durante muchos años no funcionó. Seguimos siendo un gobierno centralista. Con la evolución democrática de México, ahora que hay gobernadores de partidos distintos al partido en el gobierno federal, sí está funcionando el federalismo. Pero un maestro que respeto mucho, el doctor Paoli Bolio, que lo he visto mucho en televisión, en el programa Primer Plano, que no me lo pierdo, él decía que lo que ha ocurrido ahora es que no tenemos un federalismo, sino un feudalismo, que se han creado feudos en los estados porque no tenemos en los estados el poder legislativo y el poder judicial no controla a los gobernadores. Vamos ahora a nuestra época. Una cuestión que siempre me ha intrigado. ¿Por qué el subcomandante Marcos no se levantó en armas cuando se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Congreso de Estados Unidos de América? Imagínense las armas que le hubiera dado al señor Perrot. ¿Estaba de acuerdo con el establishment? ¿Tenía algún acuerdo con Salinas de Gortari? ¿O por qué, si realmente era enemigo del gobierno, por qué no? Creo que si se hubiera levantado en armas, le tira el caballito de batalla a Salinas de Gortari. En fin, dejo esa duda. La época de las privatizaciones en México. Cuando estaba yo de embajador en Polonia, hubo un evento ahí, tipo seminario. Fueron interesados, expertos en privatización de varios países. De México fue un político conocido, intelectual, cuyo nombre causó gran confusión, Jacques Rododziński, apellido polaco. Entonces, ¿cómo es que un mexicano se apellida Rododziński? Que hasta trabajo me cuesta pronunciarlo. En esa ocasión estaba ahí el cerebro de la privatización de Margaret Thatcher. Tuve oportunidad de hablar con él en un cóctel y le pregunté, ¿qué consejo daría usted a un gobierno que está llevando a cabo la privatización? Creo que mi pregunta fue inteligente. Decía don Daniel Cosío Villegas que no hay personas inteligentes, que las personas están inteligentes o están tontas, y que cuando un inteligente hace una tontería hace más ruido que cuando un tontito hace varias. Bueno, pues creo que mi pregunta fue lúcida, porque el señor me respondió categóricamente. Consejo: nunca suprimir un monopolio de Estado para crear un monopolio privado. La autora hace un análisis de ese fenómeno de la privatización en México, en su libro, un excelente análisis. Yo dejo la pregunta: ¿la privatización de Telmex fue adecuada o fue precisamente lo contrario a lo que aconsejó ese genio de la privatización? Trata de la supuesta legalización de la intervención por razones humanitarias. En ese libro, en el libro que estamos comentando, trata de ese tema, y como en todos los casos, con mucha lucidez. Eso me trae a la mente lo siguiente: un profesor alemán que hablaba un excelente español, un hombre joven, Matthias Herdegen, presentó su libro de Derecho Internacional Público y justificaba la intervención por razones humanitarias. Yo tomé la palabra y le dije: mire usted, yo enseño a mis alumnos que una intervención militar tiene que ser o en legítima defensa o previa y expresa autorización del Consejo de Seguridad. Si no, es ilegal. Podrá darse argumentos atenuantes, se podrán dar razones éticas, pero legal
no puede ser. Y él me dijo, hace 10 años los profesores de Derecho Internacional de Alemania hubieran estado de acuerdo con usted, pero hoy no. Hoy creemos que el fin del derecho internacional no es la defensa del Estado, sino del individuo. Bueno, en Naciones Unidas hubo un debate y la mayoría de los estados, sobre todo del llamado Tercer Mundo, se negaron a dar carta blanca a ninguna gran potencia para intervenir por razones humanitarias. La posición fue: se cumple con la Carta de las Naciones Unidas. Si la autoriza el Consejo de Seguridad, es legal. Puede ser un fiasco, puede ser un error militar, un error político, pero es legal. Si no es el caso, está en la ilegalidad. Esto a raíz del desarrollo que hace en el capítulo 10 sobre la integración, vamos a ver en otro. Bueno, hace una referencia a la conferencia sobre el derecho del mar. Sobre eso nada más diré que fue la parte más interesante de mi carrera. Le dediqué 10 años de mi vida a esa conferencia. Cuando subió de nivel político la delegación y entraron Bernardo Sepúlveda Amor, que ahora es juez en la Corte Internacional de Justicia, Alejandro Sobarzo, que entonces era senador, a mí me relegaron a la tercera comisión, que era vista como el patito feo. Se encargaba del tema preservación del medio marino, investigación científica y transferencia de tecnología. Para mi sorpresa, el presidente de la tercera comisión, un búlgaro de nombre Alexander Yankov, me propuso para presidir el grupo de trabajo sobre preservación del medio marino. Y eso para mí fue extraordinario. Si fui un buen presidente de debates, se lo debo a varias personas. Mencioné en primerísimo lugar a don Alfonso García Robles. Yo lo vi presidir la comisión que negoció el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares, y con él aprendí lo que un presidente de debates debe hacer y lo que debe evitar. Y ya pasó otro tema, porque si no se me va todo el tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? 10 minutos. 10 minutos más. Bueno, vamos a ver. Nos habla la autora, la embajadora Layud, del tema de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ahí ocurrió algo, se empezó a negociar y no se aclaró en un principio si debía ser una declaración o un tratado sometido a la aprobación del Senado y ulterior ratificación. El presidente Echeverría se inclinaba porque fuera un tratado, algo más firme que una mera declaración. Don Jorge Castañeda le hizo ver que si se optaba, argumentos para un político muy convincentes, que si se optaba por un tratado, tal vez no entraba en vigor por falta de ratificaciones, o entraba en vigor en el siguiente sexenio. Creo que ese fue el argumento lapidario, y el presidente Echeverría dijo no, que sea una declaración. Y entonces trabajamos y se aprobó una declaración. La embajadora Layud nos hace una reseña de los cambios que hubo en el grupo latinoamericano que funciona en las Naciones Unidas. Ahí yo voy a comentar lo siguiente. Cuando ya Cuba se declaró marxista-leninista, los gobiernos de los estados latinoamericanos dijeron: no podemos seguir trabajando en el grupo latinoamericano con Cuba. Pero esos grupos regionales en Naciones Unidas, que están oficialmente reconocidos, tienen dos funciones. Una, lo relativo a las candidaturas, negociar las candidaturas, qué estados van a ocupar puestos de elección. Y otro, la coordinación política. Entonces ya no quería tratar con Cuba. Entonces decidieron no se vuelve a reunir oficialmente el grupo latinoamericano. Se reúne un grupo de embajadores latinoamericanos, pero no es el grupo latinoamericano, y así se excluyó a Cuba. El tiempo pasó, hubo hasta un incidente ahí en que Cuba presentó su candidatura al Consejo Económico y Social
cuando Argentina era el candidato de ese grupo oficioso y Cuba ganó. Entonces hubo una protesta de los latinoamericanos. Finalmente el embajador Codas Cancino de alguna manera se había unido a esa protesta. Llegaron instrucciones fulminantes de México. Se acaba el boicot que estaba organizando el grupo latinoamericano y se vuelve a trabajar. Bueno, pasan los años y estando yo en Ginebra, en Jamaica había un líder muy carismático, Michael Manley. No lo confundan con Bob Marley, ese es otro. Michael Manley era un líder extraordinario. Creo que hizo muchas cosas que perjudicaron a Jamaica, eso lo supe, sobre todo cuando fui embajador en Jamaica. Pero él simpatizaba mucho con Fidel Castro. Y el embajador de Jamaica propuso que Cuba volviera al grupo latinoamericano. Entonces varios, entre ellos el embajador del Brasil, que era un zorro policaudo, dijo, no, pues para que Cuba reingrese al grupo latinoamericano se requiere la unanimidad. Yo estaba con don Jorge Castañeda y le dije, embajador, no, le decimos a Jamaica que convoque oficialmente al grupo latinoamericano, le avisamos a Cuba y que se presente. Y claro, como era el embajador de Michael Manley y simpatizaba con Fidel Castro, pues así lo hizo. Le pusieron el letrero a Cuba, llegó el representante de Cuba, se sentó discretamente, nadie le dio la bienvenida, nadie se refirió a su presencia, pero siguió trabajando y volvió Cuba a participar en el grupo latinoamericano. Todos estos temas están magistralmente tratados en unas síntesis y análisis excelentes. 5 minutos. Empiezo mi carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Organismos Internacionales, y me integran en una secretaría que daba servicios de secretaría a la comisión que negoció el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Ahí vi el genio de don Alfonso García Robles. En plena negociación viene el golpe de Estado militar en Brasil y en otros estados. Cambian de posición. Si habían mostrado alguna simpatía por la idea que fue originaria de don Alfonso García Robles, cambiaron de posición. Y para trabar el tratado dijeron, bueno, sí, pero entra en vigor cuando lo ratifiquen todos los estados de América Latina y del Caribe. Eso significaba que con que uno no ratificara, no entrara en vigor. Don Alfonso García Robles, en una de las reuniones, propuso, y lo pueden leer en el tratado, un estado al ratificar puede declarar la dispensa del requisito de que el tratado entre en vigor hasta que lo ratifiquen todos. O sea, que hay que entrar en vigor cuando lo ratificaran dos. No pudieron decirle que no. Y esa fue la fórmula salvadora que hizo que el tratado entrara en vigor y poco a poco han aumentado los... Bien, vamos a ver qué tema. El último tema nos habla la autora de esta época en que se hablaba del pluralismo político. Y la delegación de México, cuando se reformó la Carta de la OEA, la reforma que tuvo lugar en Cartagena de Indias, insistíamos en el pluralismo político. El problema era que la palabra pluralismo político en la OEA significaba, ya era la época de los sandinistas. Los sandinistas nunca se declararon marxistas-leninistas, siempre hablaron de pluralismo ideológico. Hablar de pluralismo político en la OEA significaba aceptar el comunismo como una forma de gobierno, el marxismo-leninismo, y eso no lo iban a aceptar, porque ya se había declarado, y fue idea de México, del presidente López Mateos, que se declarara incompatible el marxismo-leninismo con los principios básicos democráticos de la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que
cuando hicimos ese comentario de declararlo incompatible, no pensamos que la reacción de otros iba a ser excluir a Cuba de la OEA. Creo que es prudente que me detenga ahora. Felicito mucho a la embajadora Roberta Layú por este libro. Ya supe que ya lo están utilizando algunos como libro de texto para el estudio de las relaciones internacionales de México. Lo están utilizando para tratar ciertos temas de derecho internacional público, y digo, es un trabajo en el que se combina una extraordinaria síntesis y en algunos temas un profundo análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Vallarta por sus comentarios. Pasamos ahora el uso de la palabra a Leonardo Curcio. Él es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España, investigador del CISAN, adscrito al área de estudios estratégicos. Sus líneas actuales de investigación son seguridad nacional y gobernabilidad, siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como profesor, ha impartido docencia en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cátedras en instituciones como el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa y coordinado más de 30 diplomados en análisis político y en estudios estratégicos. Es autor de 8 libros y coautor de 37 más, publicados bajo diversos sellos editoriales. En medio de todo esto, es un estupendo comunicador. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, directora. Directoras, un honor estar con ustedes. Señor embajador, un honor compartir la mesa con usted. Muchas gracias por sus palabras. Fausto, me da mucho gusto compartir contigo esta presentación. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia esta tarde en esta Torre de Humanidades para comentar un libro verdaderamente importante, que es el libro de la embajadora Layú sobre las relaciones exteriores de México, 1821-2000. Déjeme empezar por celebrar que nuestra embajadora, la embajadora Layú, que hoy nos acompaña, haya dejado las funciones diplomáticas. No siempre es fácil desprenderse de las funciones que uno desempeña, imagino, en la diplomacia, para regresar a la academia. Ella tiene una larga tradición, además obra publicada en el Colmex, de vinculación con la academia, y regresar originalmente a actualizar un libro sobre el porfiriato y la política exterior, periodo que ella, don Daniel Cosío Villegas, también en su momento han explorado con muchísimo tino, y ella iba a tratar esa parte de esa magna historia que tiene el Colegio de México sobre las relaciones internacionales, la historia de las relaciones internacionales del país, y por alguna razón que me escapa, no sé si ella o García Diego tuvieron la fortuna de pensar en que para honrar la tradición de historias mínimas que tiene el Colegio de México, la más famosa es la Historia Mínima de México, pero me ha llegado recientemente hasta la de China, que es por supuesto muy digno de celebrar, por la parte, digamos, pedagógica que tiene la historia mínima y la posibilidad que para muchos de nosotros se abre de conocer en profundidad, pero por supuesto con conocimientos muy reconocidos, conocer, digamos, de una manera panorámica, pero con conocimientos en profundidad, la historia de un país, o en este caso, la historia de las relaciones exteriores de México. Yo quiero felicitar a Roberta porque finalmente es una decisión muy afortunada. Hoy tenemos el libro aquí y estoy seguro que será utilizado por generaciones y generaciones de académicos y de estudiantes para profundizar en las circunstancias de nuestro país. Es un libro redondo, es un libro muy bien planteado. Es evidente que la embajadora conoce perfectamente la historia universal. Sus 10 capítulos arrancan todos ellos con unas pinceladas, por supuesto, muy precisas de lo que era el contexto internacional. Es particularmente útil cuando uno lee este tipo de obras, no solamente, y además con la tradición ombligocéntrica que tenemos en México, de creer que lo que ocurre solo ocurre en México, y que por tanto leer nuestra propia historia se explica per se, por sí misma. La embajadora Layú nos va explicando cómo el contexto internacional
por supuesto, incide de manera directa en lo que estaba ocurriendo en México y a la vez México intenta reaccionar y trata de incidir en ese contexto que en términos generales nos ofrece un panorama sombrío, es decir, la historia de la relación de México con el mundo no es una historia de éxitos, no es una historia brillante, no es una historia que nos llene de ilusión, es más, dice ella, nos llena de desconfianza nuestra relación con el exterior, nos llena de dudas, nos llena de un montón de preguntas que no hemos resuelto del todo y que el libro va planteando en cada una de sus etapas de una manera muy precisa. Por tanto, 10 capítulos, en todos ellos se delinea el contexto internacional, nos ayuda mucho también a ubicar el proyecto nacional vigente. Tendemos, y es una enfermedad muy común, no solo en estos tiempos, quizá en todos, a leer la historia, lo que ocurrió en su momento bajo la lógica estricta del presente, ¿no? Y esto no ayuda mucho a entender ciertas cosas. Por ejemplo, todos estos episodios embarazosos para los soberanistas del 20 y del 21 de intercambio de tierras a cambio de obtener apoyo político, o esta posibilidad, es muy ilustrativo, digamos, la danza, los intercambios o las negociaciones por vender territorio a cambio de algún tipo de reconocimiento, apoyo político. Ve uno estas cosas con la óptica del siglo XX o del siglo XXI y en muchas, digamos, partes es fácil demonizarla o establecer un juicio crítico, decir, pero ¿cómo se le ocurrió a Ocampo hacer semejante cosa? ¿O cómo se les ocurría la posibilidad de decir, oiga, yo le voy a dar el paso por este lado o le voy a dar territorio de Sonora o Baja California, que total dicho sea de paso no se quería ir a vivir nadie. Bueno, no se quería ir a vivir nadie ni a Texas ni a Baja California. Ahora resulta que a todos nos dio por ir a California y a Texas, pero eso fue un siglo y medio después, mientras el país tenía este problemas serios de poblar aquellas zonas, la zona norte del país, resulta que había una tosuda negación por parte de los compatriotas de aquella época a no emigrar a la parte norte y poblar aquello, mientras era público y notorio que los colonos norteamericanos estaban ocupando en el nacimiento de la República de manera creciente Texas. Y el problema en aquella época es que no se querían ir los mexicanos a aquella parte. Después, insisto, nos pareció tremendamente atractivo, pero eso es un problema de otro siglo. Leer las cosas en su momento y con el cristal, con la óptica de los tomadores de decisiones de aquella época es sumamente útil, y en esto también la embajadora Layú nos ayuda mucho. No solo nos da el contexto internacional, nos ofrece el proyecto nacional vigente, el horizonte de los que tomaban el horizonte disponible de los tomadores de decisión aquella época, y después nos explica en todos los capítulos la reacción institucional de México en el contexto internacional. Yo creo que es un libro cuidadoso, estimulante, rico, pero además es tremendamente novedoso. Roberta, yo no recuerdo haber leído de manera sistemática una historia de las relaciones exteriores de México que te permitiera ver en unas cuantas páginas, además el libro se lee muy bien, toda una problemática que desplegada de una manera conjunta te hace ver las cosas de una manera diferente. Había leído, por supuesto, estudios muy completos de la relación bilateral, este último que circula de Terrazas y Riguzzi, la relación México-Estados Unidos, parece notabilísimo. Yo decía que a fin de año tuve la fortuna de leer 2 grandes libros sobre el particular, ese monumental, que son 2 volúmenes sobre la historia de la relación entre los 2 países, y este sucinto, pero como digo, inmensamente rico, de Roberta Layú. La felicito por eso, sé que ha despertado ya, y es sano esto, una envidia razonable, típica entre los académicos, de pudo haber tratado tal o cual cosa, pues por supuesto que pudo haber hecho muchísimas otras cosas, pudo haber profundizado en determinados temas, pero cuando uno se enfrenta ciertamente a la brevedad de las páginas, ante un tema tan descomunal como esto, lo que ha hecho es un portento. Sé, probablemente no debería saberlo, pero lo sé, que por revisiones editoriales recortaron algunos anexos que vendrían muy bien, algunos mapas. Yo creo que hay que insistirle, embajadora Layú, al Colmex, para que incorpore un par de anexos y por supuesto un índice analítico que nos vendría de maravilla para tener esta obra en su segunda edición con algunos elementos más completos, porque la obra, además de leerse, es una obra fundamental de consulta.
estoy seguro que estará en sus bibliotecas y será tremendamente útil. Para un país que vive tradicionalmente viéndose el ombligo, lo digo de una manera gráfica pero muy clara, el tema del exterior siempre ha sido un grave problema. Es decir, cómo relacionarnos con el exterior. Desde el nacimiento de la República nos planteamos el problema que describe muy bien Roberta del dictamen de Azcárate, es decir, cómo definir nuestras relaciones con el mundo. Y los 4 grandes ejes que se eligen en aquel documento fundante del país creo que siguen siendo válidos. El tema de la naturaleza, el tema de la dependencia, el tema de la necesidad y el tema de la política. Y de alguna manera esas relaciones que en ese momento, salvo la vecindad con Rusia, que desaparece de nuestro mapa muy poco tiempo después de la independencia, pero en algún momento el acercamiento de los rusos a Oregón plantea un problema de vecindad con la naciente república, pues seguimos teniendo problemas muy similares, o problemas que van pasando a lo largo de los siglos y van, por supuesto, manifestándose en su particularidad histórica, pero que algunos de ellos tienen muchísimos elementos comunes y vistos, insisto, en una perspectiva secuencial, como nos los presenta Roberta, resultan sumamente elocuentes. Déjenme elegir 4, que aparecen de manera sistemática en la obra. El tema del reconocimiento, que obsesiona, por supuesto, desde el inicio de la vida republicana hasta los regímenes de la Revolución. Estamos ahora con el tema de la decena trágica, recordando el centenario, pero los problemas del post-Carranza incluso, es decir, todos los temas del reconocimiento del régimen y el condicionamiento que esto implicaba, pues aparece en todas las épocas históricas y explica por qué somos como somos en política exterior. Está todo el tema de la deuda externa, magistralmente tratado, este elemento sistemático de dependencia respecto al ahorro externo que nos ha llevado sistemáticamente, debo recordar que ahí sí tenemos una obra muy notable que ve de manera sistémica el periodo, que le debemos a Carlos Marichal, la historia de la deuda externa, no solo en México, sino en toda América Latina, como cíclicamente hemos incurrido en esa dependencia por un problema de ahorro interno para financiar nuestro desarrollo, el tema de las reclamaciones, que aparece de manera brutal durante todo el siglo XIX, todo el XX, y que está en el fondo de una buena parte de nuestras doctrinas de política exterior y de la forma en que el Estado se relaciona con los particulares, reconocimiento de la igualdad de extranjeros y mexicanos a efectos de nuestros tribunales, un tema fundamental. Y está el otro de la inestabilidad política, que por supuesto, cual fantasma terrible, se dedica a acechar la vida republicana desde el inicio. Es decir, ¿qué hubiese pasado? Se han preguntado historiadores tan solventes como Johnson, ¿qué hubiese pasado si los Estados Unidos, en su afán expansionista, no hubiesen encontrado en el sur un vecino complicado e incapaz de responder a los desafíos expansionistas de Pisancón, en la compra de Luisiana? Además, aprovecho para hacer un paréntesis que culturalmente nos enriquece mucho. Roberta toca muy bien los problemas políticos internos de los Estados Unidos, la disputa entre proesclavistas y esclavistas en la expansión hacia el sur de México. No nada más era ocupemos el territorio de los mexicanos, todo el debate sobre si esos estados iban a formar parte, los nuevos estados, de la parte proesclavista o finalmente iban a obedecer a la tradición del norte. En fin, cierro ese paréntesis y digo que es muy valioso todo lo que aporta Roberta en este sentido. El tema de la inestabilidad, si hubiesen tenido los Estados Unidos un país potente, bien organizado, coherente política y militarmente, pues probablemente no hubieran sido los expansionistas que son. Pero como la historia no es de lo que hubiera, sino de lo que hubo un país bien organizado, con un proyecto en muchos sentidos bien planteado desde el punto de vista político, aunque el correcto planteamiento era en detrimento nuestro, con este afán expansionista, encontraron en México el vecino ideal, ¿no? Un vecino inestable, un vecino incapaz de defenderse o de plantear una resistencia razonable a lo que fue la gran tragedia, que la leo muy bien en la obra de Roberta. ¿Cuánto le costó a los padres fundadores de este país el desconsuelo de haber perdido solo una generación después
Ellos, por supuesto, veían que una buena parte de los problemas había sido ese federalismo que no funcionaba, el pleito entre centralistas y federalistas, y una incapacidad de organizar el país y sobre todo esa enfermedad de poner por encima los criterios políticos, es decir, viva mi partido aunque la patria perezca, que ha generado tanto daño a nuestro país a lo largo de la historia. Pero no venimos a hablar de nuestras patologías políticas, sino de la inestabilidad como problema. Y ahí está, desde el expansionismo norteamericano hasta estos tiempos en los que Kaplan, por ejemplo, entrevista a Bacevich, perdón que meta los temas de estos tiempos, y sigue diciendo Bacevich, oiga, si el principal problema de seguridad lo tenemos en un vecino que no sabemos si va a mantener sus instituciones estables o se va a convertir en un problema de seguridad grave para los Estados Unidos, por el número de muertos, el poder de las bandas criminales, y la pregunta es, ¿el Estado mexicano está en condiciones de controlar eso o hace falta que tengamos una relación diferente? Hay, y se percibe, visiones encontradas sobre este particular, pero uno encuentra en la literatura norteamericana y en las expresiones de muchos funcionarios del aparato de seguridad esta inquietud permanente de México está en condiciones de garantizar su estabilidad y no convertirse en un problema de seguridad para los Estados Unidos. Ahí queda la pregunta. Voy cerrando porque el tiempo se agota. Pocas veces hemos visto al exterior como una ventana de oportunidad. Lo escribe muy bien Roberta. Sin embargo, también nos recuerda un montón de cosas que en alguna ocasión, embajadora, valdría la pena ver cuando nos vemos al espejo, y al leer su libro nos vemos al espejo. Que tenemos problemas de relación con el exterior lo prueba el hecho de que nuestros diputados no han aprobado más dinero desde la época, usted me corrige, embajador, de los 70, proporcionalmente hablando, mayor presupuesto para atender los asuntos exteriores del país. Y dicen siempre, oiga, ¿por qué no tenemos más embajadas o nos relacionamos más con otros países y tenemos una acción exterior mucho más activa? Y le dicen, oiga, pues apruebe usted los presupuestos necesarios. No, gastar en diplomacia y en viajes es una cosa adjetiva e innecesaria. Gasten lo prioritario. Y uno se pregunta, por supuesto, un país que tiene 50 millones de pobres puede efectivamente comerse esta idea de que pues, gastar en eso es una cosa innecesaria o superflua. Yo creo que la acción exterior de un Estado no es una cosa superflua, y decir que porque tenemos acción en el exterior o tenemos una brillante acción multilateral, estamos privando a algunos compatriotas de comer. Esa lógica política que se expresa en la forma mezquina en la que se aprueban los presupuestos, y cada año es exactamente la misma historia, operen con lo necesario, aprobamos para los consulados, aprobamos el funcionamiento de las embajadas prioritarias, pero lo de política exterior, eso es un asunto de señores elegantes, sofisticados, que van a cócteles y se codean con la nobleza europea, pero no se ve como un elemento sustantivo de la acción del Estado mexicano, lo cual denota una profunda ignorancia de lo que es la acción exterior de un Estado. Y decía vernos al espejo, somos fundadores de la ONU, nos costó, y creo que habría que recordarlo, Roberta lo hace muy bien, sangre, sudor y lágrimas entrar a la Sociedad de Naciones, cuando nos ubicaban como país forajido, de estos así, que decían, estos no entran a la Sociedad de Naciones, en gran parte por las reclamaciones de los grupos de interés. Hombre, entramos de la mano de una serie de países amigos, le debemos a la República Española ese gesto, quizá por eso tuvimos ese idilio, embajadores, directoras con la República Española, que debo decir me gustaría ver un poquito más amplio en la siguiente, más ampliamente tratado en la siguiente edición de este libro. La República Española es el caso de la anomalía española, lo llamo yo. Es el único caso en el cual México se ha saltado todos sus elementos tradicionales de doctrina. O sea, el presidente Cárdenas no solo permitió que se armaran, permitió que hubiera compra de armas en los Estados Unidos para apoyar a la República. Mandamos militares, ahora que se le ponen los pelos de punta a todo el mundo cuando hablan de las operaciones de mantenimiento de paz, y recordamos los dilemas de la guerra de Corea, es decir, los grandes momentos, o el episodio de la Segunda Guerra, también muy bien tratado.
la relación con los vecinos y todo este tipo de cálculos, dice uno, y resulta que en España el gobierno pues no solamente mandó soldados mexicanos, sino que hubo un montón de mexicanos prominentes creyendo que luchar en España no era luchar en un país extranjero. Termino diciendo, un país que ha sido fundador de la ONU, un país que tiene la tradición multilateral que tiene esto, un país al que le gusta oír sus páginas brillantes, que además me gusta mucho que lo recuerde, nuestra postura en Austria, esta parte heroica de España, que es injerencista y que salta una buena parte de nuestras tradiciones y es una anomalía, también está ahí, pero nos da gusto recordar cómo terminó la historia de un país de asilo, un país de acogida. Nos gusta mucho, hace algunos días recordábamos, embajadora Layuz, el tema de Contadora. Hace unos días recordábamos también los 46 años del Tratado de Tlatelolco. Esta parte también de un país que tiene una personalidad internacional, que tiene un carisma en el exterior, que la feroz resistencia, por ejemplo, que hicimos a la resistencia francesa llevó a que don Benito Juárez no solo fuese benemérito de las Américas, sino también, yo no sé si ustedes lo sepan, fue tan celebrado en su época que Benito Mussolini se llama así porque el padre admiraba, además se llamaba Benito Juárez Mussolini, tal era la admiración que tenía por el hombre. Posteriormente, el que Mussolini después haya sido un sátrapa no quita que el papá admirara a Juárez, que es lo que a nosotros nos convoca. Por tanto, esta tradición yo creo que hay que rescatarla, hay que, por supuesto, recordar que hemos luchado a lo largo de nuestra historia por encontrar una diversificación a una relación que es la relación más importante que tiene este país con los Estados Unidos, esta lucha que Roberta conoce muy bien por abrirnos hacia Europa, desde el porfiriato hasta la administración Zedillo. Es esta idea de que finalmente es un país que busca alternativas en el exterior, que ha desarrollado, aquí tenemos dos expresiones brillantes, un equipo de profesionales de la diplomacia, de la cual estamos todos legítimamente orgullosos. Yo creo que todo eso hay que recordarlo y recordar, por tanto, que la relación con el exterior ni es superflua, ni es adjetiva, ni es algo que sobra, es el centro, el corazón de la vida del país. Termino reiterando, reconozco a Roberta por esta gran obra, por haber dejado sus funciones diplomáticas y dedicarse a esto. Reconozco al Colmex por esta tradición, el reconocimiento precisamente de que aportar este tipo de literatura es fundamental para el país. Les recomiendo a todas y a todos ustedes su lectura. Por ejemplo, ayuda mucho a estos que idealizan superficialmente a Brasil, leer las páginas de este libro, el origen imperial de Brasil, la forma en que se ha relacionado con nosotros. Es particularmente esclarecedor para quien se mete por primera vez estos temas, ver la relación triangular que hemos tenido con Cuba. Antes era México, España, Cuba, y no te metas, a pesar de que algunos países promovían la independencia de Cuba, no me voy a enojar con España o no me voy a enojar muchos años después con Estados Unidos por tal o cual. El triángulo con los cubanos, todo lo que hay que aprender de él, la profunda amistad que tenemos con Colombia, país con el que hemos tenido una enorme cercanía, las complicadísimas relaciones con Francia. Lo de Cassés parece de niños de pecho, comparado con lo que en otra época fue la relación con Francia, con su majestad, la reina de Inglaterra, que les digo que no sepan, y en suma la anomalía española, esta que resulta sumamente atractiva. Yo felicito a la embajadora Layuz por este gran trabajo, agradezco mucho que me hayan permitido compartir la mesa con tan distinguidos ponentes y poder compartir en esta mi casa pues algunas líneas de lectura sobre este libro que, si algo me permito recomendar, es que lo lean. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Leonardo por su comentario. Quisiera nada más hacer mención, se omití hacerlo al inicio del panel, que el doctor Alejandro Chanona se disculpó, tuvo la necesidad de salir del país ayer, así que habló para pedirles a todos ustedes una sentida disculpa. Pasamos entonces el uso de la palabra al doctor Fausto Kubli. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad.
Actualmente es investigador del CISAN, adscrito al área de estudios de la integración, donde está trabajando la línea de investigación que comprende temas como el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en la región de América del Norte. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado una estancia en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania. Desde el año de 2001 es profesor en la Facultad de Derecho, donde imparte, entre otras, las materias de Derecho a la Información, Régimen Jurídico del Comercio Exterior Mexicano y Sistema Internacional de Derechos Humanos. Entre sus múltiples publicaciones destacan los libros Las Constituciones de Canadá, Estados Unidos y México, y además el texto Régimen Jurídico de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Bienvenido, Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, en principio, pues agradecer la invitación que se me formula para haber leído y comentado este libro, y alternando con la señora directora del CISAN, con la directora de la Facultad de Derecho, maestra Leoba Castañeda, con la embajadora Layú, por supuesto, con el embajador Vallarta y con mi colega Leonardo Curcio. Bueno, el libro me ha dejado muy buen sabor de boca. Lo he leído porque, además de las materias que imparto en la Facultad de Derecho, una es Historia del Derecho Mexicano, y nos enfocamos mucho en uno de los apartados que hacemos en esa clase a estudiar la evolución de uno de los principios más importantes que ha tenido el derecho internacional, y que es el de no intervención. El principio de no intervención tiene una enorme capacidad de formación a través del reconocimiento de estados y después del reconocimiento de gobiernos. Para la autora existen dos ejes de las relaciones exteriores en México. El primero es la soberanía y la identidad, para que tengan una afirmación, y el segundo es el desarrollo de los recursos económicos y humanos. Por lo que respecta al reconocimiento de los estados, para México en sus relaciones exteriores, después de la independencia, recordemos que vino una enorme necesidad de ser reconocidos ya como estado. El debate entre federalismo y centralismo origina una enorme cantidad de discursos en pro y en contra. Recuerdo los de Fray Servando Teresa de Mier, en los que alegaba que México, al independizarse, era un reino unitario, era un estado unitario, y el federalismo lo que iba a provocar era romper ese mosaico que existía de un solo estado, y eso iba a tener catástrofes inimaginables. Esas son, bueno, parte de las profecías de Fray Servando, que después lo vemos en la anexión de más de la mitad del territorio mexicano en los Estados Unidos. Pero bueno, el reconocimiento es una práctica que se fue dando durante todo el siglo XIX, parte del XX, y en México se fue puliendo el estudio de ello. La conclusión del reconocimiento, pues la vemos en la doctrina Estrada, a la cual me voy a referir un poquito más adelante. Todo esto que tengo mis apuntes de la lectura del libro son episodios en donde se señala el reconocimiento. Por eso considero que la obra, el trabajo, es una obra espléndida, porque tiene una enorme cantidad de datos, porque tiene una enorme cantidad de información, no solamente el reconocimiento, pero sí de una enorme cantidad de temas que son muy importantes para entender un poco las relaciones exteriores de México. También observo una enorme capacidad de síntesis en él. Bueno, de los primeros datos que recojo yo dentro del tema del reconocimiento y la no intervención es el Congreso de Verona de 1822, que señala la embajadora. El duque de Wellington sugiere a sus aliados reconocer de facto a los nuevos gobiernos hispanoamericanos, es decir, después de las independencias de los países de aquí de América Latina. En un tiempo se sugirió que España debía ser
indemnizada como contraprestación de reconocer a México, es decir, el reconocimiento empieza a tener también condiciones y eso es lo que hace que esta práctica se convierta en una práctica después calificada como denigrante. De 1821 a 1836, México logró el reconocimiento como Estado, el reconocimiento diplomático de la gran mayoría de las naciones de ese tiempo, casi todos los de Europa, de los vecinos, en fin. Pero después el mismo reconocimiento aparece dentro del libro en el año de 1836, cuando se rompe el Pacto Federal y se crean las 7 leyes constitucionales. Se rompe el Pacto Federal y se quiere retomar la idea del Estado unitario, pero ya había sido muy tarde porque los estados ya al tener su fracción habían convertido su propio ideario político, su propia vida social y política. Entonces, como dicen, pues ya una vez dado el federalismo, una vez haber otorgado determinada autonomía a los estados de la República, pues ya era muy difícil tratar de conseguir el regreso para que se considerara todo el Estado mexicano como algo unitario y no federal. Entonces, eso sirve como pretexto, como lo anota la embajadora, para que la Declaración del Pueblo de Texas diera como una condición su vuelta a pertenecer al Estado mexicano, que se integre el Estado federal. El Estado de Texas inmediatamente fue reconocido por los Estados Unidos de América e incluso apoyado. Entonces vemos cómo esta etapa del reconocimiento tiene otro claroscuro dentro del reconocimiento de Texas. En 1841 la Gran Bretaña reconoce a Texas y eso, como lo establece en la página 66 la embajadora, causó enorme amargura, porque se estaba dando la posibilidad de que el Estado tejano ya estuviera absolutamente secesionado de México. Y vemos cómo este episodio del reconocimiento va también ampliándose y teniendo una enorme cantidad de episodios. Por ejemplo, Maximiliano inmediatamente buscó el reconocimiento y empezó a enviar agentes diplomáticos para que él tuviera esta capacidad diplomática. La doctrina Juárez, que es el inicio o tal vez el principio del inicio de la no intervención, en donde pues la máxima juarista, que respeto al derecho ajeno entre los hombres y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues es parte de ver que el reconocimiento estaba de tal manera siendo usado que lesionaba la soberanía de los estados. Para Porfirio Díaz, tiempo después, el reconocimiento no fue inmediato e instruye al bisabuelo del embajador Vallarta, a José Luis Vallarta, para que busque también los medios de tener el reconocimiento con los Estados Unidos. Vemos entonces que existe dentro de la historia de México una enorme posibilidad de tener el reconocimiento, sobre todo de los Estados Unidos y bueno, de los países europeos. Para Porfirio Díaz lo señala la embajadora en la página 125, en un párrafo muy, muy bien redactado, dice: Díaz nunca olvidó, y vuelve a mencionar la palabra amarga, Díaz nunca olvidó la amarga experiencia que fue la espera del reconocimiento diplomático, lo que marcó su trato con Estados Unidos en el futuro. Los mexicanos todavía recuerdan su sentir: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es por eso que Díaz pues también tiene la puerta abierta hacia el capital europeo, al francés por supuesto, al inglés, porque lo que buscaba era cortar esa dependencia que tenía con los Estados Unidos y lograr una diversificación económica, es decir, no tener, como se dice vulgarmente, todos los huevos en la misma canasta, sino tener relaciones económicas con casi todo el mundo, lo que cortaría la dependencia con los demás países. Pero el reconocimiento no para ahí. En la época revolucionaria, casi todos los grupos, todas las facciones que actuaban, buscaban el reconocimiento como gobierno legítimo. Entonces, eso sirvió como moneda de cambio. Gran Bretaña reconoce a Huerta en 1913, por ejemplo.
Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, quiso abolir la llamada diplomacia del dólar, en donde el reconocimiento jugaba un papel muy importante a cambio de prebendas económicas. La doctrina Carranza también ratifica el criterio de la doctrina Juárez, en tanto se trata de la igualdad soberana y la no intervención. Y después los acuerdos de Bucareli, en donde se negocia informalmente la no aplicación del artículo 27 constitucional en la llamada confiscación de la industria petrolera, en ese tiempo británica y estadounidense, a cambio de que le dieran el reconocimiento a Álvaro Obregón. Todo eso juntado fue la conclusión para crear desde la Cancillería la doctrina Estrada en el año 1931, en donde decía: México ha sufrido la doctrina del reconocimiento de los gobiernos. Pronunciarse sobre la ilegitimidad o la legitimidad de otro régimen es interferir directamente en la política interna de determinado país. México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque es una práctica denigrante. Y bueno, toda esta conclusión que hace Genaro Estrada lo vemos consagrado en el principio de no intervención, un principio que yo creo que sí fue históricamente decantado y pulido aquí en México. Sin miedo a equivocarme, estoy seguro que somos el único país en el mundo que tenemos un museo de las intervenciones, un museo donde tenemos la colección de cuántas veces ha sido intervenido México, ahí en Churubusco, que recomiendo que vayan porque es un espléndido lugar. Vaya, esta es por mi parte la participación y me deja muy buen sabor, embajadora, su libro, de veras la felicito y sí esperaríamos, yo sé que es muy difícil sintetizar, quisiéramos que hablara de más temas, que hablara de más, de más historia, pero bueno, para mí creo que es un libro espléndido y lo disfruté mucho su lectura. Muchas gracias. Sin lugar a dudas hemos tenido 3 espléndidas presentaciones del libro, todas de alguna manera tejen a partir de distintos hilos conductores la riqueza de la obra de la embajadora Roberta Layuz. Vamos a pasar ahora el uso de la palabra a la autora de este texto, pero antes que nada permítanme nada más dar algunos breves datos de su extensa biografía. Ella, Roberta Layuz Vargas, es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1979, habiendo alcanzado en 1995 el rango de embajadora. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Ha sido embajadora de México en Austria, Cuba y Bolivia. De igual forma, se ha desempeñado como representante permanente de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Viena y posteriormente en Nueva York. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado numerosos cargos, entre los que destacan la Dirección General para América del Norte y posteriormente para Europa. También ha sido coordinadora general del Instituto Matías Romero. Ha publicado numerosos artículos sobre temas internacionales en revistas especializadas. Es autora de la obra La Política Exterior de Porfirio Díaz, 1876-1910. Fue profesora por asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, y entre sus premios y distinciones destacan la Gran Insignia de Oro de la República de Austria y la Orden del Cóndor de los Andes del Estado Plurinacional de Bolivia, obtenida en 2010. Bienvenida, Roberta. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar el libro aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Quiero agradecer especialmente a la maestra Silvia Núñez García el haber convocado a esta sesión, que me parece muy afortunado que sea una presentación tanto del ISAN
con quien he tenido un vínculo de muy largo aliento, en gran medida gracias a la profesora Mónica Berea, aquí presente, y la Facultad de Derecho, porque, como bien se ha señalado, muchos de los temas de la historia de las relaciones exteriores de México son temas jurídicos. Es realmente un honor para mí compartir la mesa con la doctora Leoba Castañeda, la primera mujer que dirige la Facultad de Derecho de la UNAM, y créanme, señoras y compañeras aquí presentes, cuando yo era estudiante y estaba en su lugar, normalmente en los presidios no había mujeres. Hoy en día el mundo ha cambiado muchísimo de cuando yo era estudiante a hoy en día, y hoy en día hay mujeres en posiciones tan importantes como las dos mujeres que me acompañan, y eso es un símbolo muy importante. También para mí es muy significativo el presentar aquí el libro, porque yo inicié mi carrera docente, mi carrera académica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas. Fue verdaderamente sobrecogedor cuando me dieron las instrucciones, cómo tenía que llegar, que llegué manejando al mismo estacionamiento donde yo estacionaba mi coche para venir a dar clases a la Facultad de Ciencias Políticas, en los años de 1977, 78, 79, 80, y luego ya no pude seguir cuando me nombraron directora general en la Cancillería, pero sí seguí dando seminario de tesis, y entonces los alumnos iban allá hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores y trabajábamos en el archivo distintos legajos para tratar de poner en orden y para que ellos con ese material sacaran sus tesis de licenciatura. Es desde entonces que empecé yo a concebir el libro que tienen ustedes aquí, cuando yo empecé a dar clases aquí en la UNAM y me di cuenta que simplemente no había suficiente material didáctico para dar los cursos introductorios de política exterior de México, y que era dificilísimo localizar la bibliografía, y que era un artículo aquí y otro allá, y un libro que ya no estaba publicado, y que era muy difícil para los alumnos. Allí y a lo largo de todos estos años fui pensando y concibiendo. Esta necesidad la sentí mucho más urgente cuando, como directora del Instituto Matías Romero y responsable de la preparación de los jóvenes diplomáticos mexicanos, y responsable como presidenta de la Comisión de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano, que tampoco había un texto que les diera una lectura básica a quienes se querían formar como diplomáticos mexicanos sobre cuál era la historia de nuestro país. Así que a lo largo de todos estos años fui concibiendo lo que finalmente tienen ustedes aquí hoy, y me siento realmente muy reconocida por las palabras que se han dicho esta tarde y que se han dicho en otras presentaciones, por el hecho de que a 2 meses de la presentación del libro ya vamos en la segunda edición, y si se sigue vendiendo así como libro de texto, tanto en escuelas de relaciones internacionales como en facultades de Derecho, creo que vamos a llegar muy lejos. Desgraciadamente, Leonardo, el Colegio de México no acepta modificaciones para la versión de historia mínima. A lo mejor lo que tengo que hacer es una historia máxima para que entonces me dejen poner índice onomástico, cuadros y profundizar en todos los temas y ya irme por las 1000 páginas. La publicamos en Pero esta es una historia mínima donde hubo una coincidencia increíble entre el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, porque en el momento que le hice la propuesta, cuando finalmente yo me decidía que lo que quería hacer era esto, que era algo que venía pensando muchos años y que se lo propuse a ver si podía hacer realidad mi sueño, él, por su parte, desde que tomó la presidencia del Colegio de México, como historiador que es, ya había encargado varias historias mínimas por el éxito de la historia mínima de México, historia mínima de la cultura, a Carlos Monsiváis se le había pedido, de la transición en México a José Woldenberg, y bueno, tengo el honor de estar en ese grupo de nuevas historias mínimas. Lo que sí te puedo decir, Leonardo, es que apenas me dijo Javier García Diego que sí,
y como decía Oscar Wilde, los dioses te castigan dándote lo que más pides. Apenas cuando realmente me di cuenta lo que yo le había propuesto a Javier García Diego y que él había puesto en una comunicación escrita a la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano para que yo me fuera al colegio 3 años, me di cuenta que era una tarea enorme y que no iba a poder poner con ella, que en 3 años no era suficiente, porque la historia mínima de México, tú recuerdas, está hecha cada capítulo por un especialista. Y de repente yo en lo único que era especialista era en el Porfiriato. Bueno, el siglo XX siempre siente uno que lo conoce, cree, porque luego ya que te pones a estudiar resulta que no se conoce. Pero yo empecé escribiendo en 1810 al Porfiriato, es de querer morirse. Por fortuna, Javier García Diego dijo, no empiece en 1810, empiece en 1821 con el Estado mexicano, no con los intentos ni con el proceso de independencia, porque te quedas ahí te quedas. Y sí fue muy difícil hacerlo, y sí hubo momentos en los que pensé que no me iba a dar la cabeza y el tiempo y la capacidad para poder hacer esa síntesis de casi 200 años, y que quería encontrar una excusa para hacer otra cosa o para regresar al servicio exterior, que me necesitaran, porque híjole, no iba a poder. Pero el último año fue un esfuerzo de disciplina bárbaro, porque dije, no, ahora yo termino. Sí, si no es bueno, no importa, pero yo terminé, y después que venga alguien y que lo corrija y que lo haga mejor. Pero sí fue una tarea mucho más compleja de lo que yo me imaginé, porque aparte las fuentes son muy dispersas de la primera parte del siglo XIX. Y también lo que tú decías, Leonardo, esa es una historia muy difícil, te llena a veces de pesimismo, le rompe a uno el corazón volver a leer y a profundizar en el tema de la guerra México-Estados Unidos, le rompe a uno el corazón el tema de la invasión francesa y lo que pasó después de la heroica batalla de Puebla. Entonces, sí hay momentos que dice uno, a lo mejor quisiera no estar tratando con esto. No quisiera con eso dejar la idea de un pesimismo. Yo creo que al contrario, yo creo que lo que a mí me quedó después de hacer el libro no es el vaso medio vacío, es el vaso medio lleno. Es el decir, pese a todo, se mantuvo la integridad, se mantuvo la identidad nacional. Pese a todo, sacamos a los franceses con todo el trabajo que nos costó. Pese a todo, hemos prevalecido como una república federal que ha mantenido la separación entre la Iglesia y el Estado, y tenemos una muy recia y muy fuerte identidad nacional. Entonces, quiero quedarme con esa parte positiva y no con la parte dolorosa, que dolorosa lo es. Hay un punto que también, de lo que dijeron quienes hicieron el uso de la palabra antes que yo, y de veras les agradezco sus comentarios. Hay un punto muy importante que menciona José Luis Vallarta y creo que hay una mala interpretación y quiero precisarlo. En la introducción, sí, yo digo que hubo un cambio en el punto de vista de los liberales a partir de la traumática experiencia de 1848 y de la pérdida del territorio nacional, pero no quise decir con eso que los liberales se volvieran antinorteamericanos. Obviamente que Estados Unidos ha sido, fue y será el país más importante para México. Y obviamente que Estados Unidos será un modelo político. Lo que quise decir con ello es que los liberales en 48, después del 48, y los conservadores se radicalizan. Los liberales se radicalizan a darse cuenta que no pueden copiar la experiencia de Estados Unidos, porque la experiencia histórica de Estados Unidos es totalmente distinta. Estados Unidos es una tabula rasa, es un territorio vacío, y salvo por los indígenas que se encargan de eliminarlos, pero vacío de instituciones. En cambio, México es un país
en el momento de su independencia, con instituciones fuertísimas y en primer lugar, que nos quede claro, la Iglesia Católica Mexicana, que fue el impedimento más grande para la modernización del país. La existencia de la Iglesia como el principal propietario de la tierra, como el regidor de la vida civil, dueña del registro civil y de tantas otras funciones que hoy día pertenecen al Estado, y sobre todo la existencia de los fueros eclesiásticos, los fueros militares y la exclusión legal de los pueblos indígenas y la existencia de repúblicas indígenas dentro del territorio nacional que se tienen que integrar al país, con su derecho inclusive. Y eso, me muero de ganas de leer el libro de la doctora Castañeda sobre su historia del derecho. Entonces, se radicalizan los liberales al decir, no podemos lograr una democracia, no podemos lograr un federalismo, no podemos lograr una vida civil sin eliminar el poder de la Iglesia Católica. Y es ahí donde no hay un justificado odio hacia los americanos, que lo hay, pero hay una vista hacia otro modelo, hacia el modelo europeo, que proporcionaba principalmente Francia, aunque también en cierta medida Alemania, que habían avanzado muchísimo en la separación de la Iglesia y el Estado. En el caso de Alemania, por ser estados pequeños, es menos claro el modelo. En el caso de Francia, por ser un estado centralizado, ya hay una experiencia previa sobre la cual ver hacia cómo se puede lograr la separación de la Iglesia y el Estado y así poder tener una democracia. Y eso es lo que logran los liberales de la generación del 57 con la Constitución del 57, pero haciéndolo realidad con la ley Lerdo y con la ley Juárez. Y eso es un principio incuestionable que para llegar a esa república restaurada, esa que todavía sigue de alguna manera vigente, o sea, nuestra identidad como república federal, es desde entonces y es gracias a esa labor de los liberales radicalizados, que los conservadores también se radicalizaron y pensaron que la única salvación de México era traer a un príncipe extranjero que le diera la legitimidad, pues es un hecho, y llegaron tan lejos como traer a Maximiliano de Habsburgo a gobernarnos, claro, con el apoyo de Napoleón III, se juntaron el hambre y las ganas de comer, las ganas imperialistas de Francia y el deseo de los mexicanos de que viniera un príncipe extranjero, y esa es la justificación para ello. Entonces, no sé si me explico, José Luis, pero ese era mi punto, el cambio que hay en el momento, que tocamos fondo en 1848 y es cuando las dos facciones se separan y se vuelven irreconciliables. No pueden convivir en el mismo espacio, viene la guerra civil y luego viene la intervención extranjera. Quisiera también hacer alguna aclaración, no aclaración, una coincidencia, pero ir más lejos en la coincidencia con Leonardo Curcio. Leonardo, con toda razón, dice, ¿cómo es posible que el Congreso no autorice un mayor presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la política exterior, que nos ha dado las mayores páginas de gloria? Y yo aumento a esa preocupación de Leonardo Curcio, ¿y cómo es posible que se castigue tanto al servicio exterior mexicano que nos ha dado las mejores páginas de nuestra historia o unas de las mejores páginas de nuestra historia? ¿Cómo es posible que seamos el mismo número de miembros del Servicio Exterior Mexicano desde hace 20 años, cuando las tareas internacionales obviamente que han aumentado? Porque pasar de un modelo de economía cerrada a un modelo exportador en donde tenemos que salirnos al mundo, donde de repente decidimos que ahora sí ya somos adultos y vamos a participar en el Consejo de Seguridad. A mí me tocó estar ahí en la primera experiencia de México en el Consejo de Seguridad después de la Guerra Fría, y no tenemos embajadas en África o suficientes embajadas en África o en Asia
de donde recojamos de manera directa cuál es nuestra posición, o sea, la tenemos que recoger del internet, porque no tenemos una embajada en el Congo que nos esté diciendo, cuando uno de los temas más importantes de Consejo de Seguridad es el Congo, en toda la región de los Grandes Lagos, o en Ruanda o en Burundi, porque pues con la pena de que no hay presupuesto y con la pena de que no, pues es que no están formados no hay suficiente gente del servicio exterior. ¿Cómo es posible que hoy en día el 10% de la población de México, más del 10%, reside en Estados Unidos y requiere no nada más de una labor de protección, requiere del registro civil, que se les hagan sus actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, todo ese aparato con el mismo número de gente? Claro, nos ayuda la tecnología y hoy en día las cosas se hacen más rápido y existe el internet y todo lo demás, pero ciertamente que si hay un área del servicio público que ha sido castigada, es el servicio exterior mexicano, en donde ni siquiera existen unas reglas claras del juego de cómo organizar la vida. Yo me envidio profundamente a un diplomático, ya no digamos de Itamaraty, ¿verdad? Bueno, eso es demasiado, pero a un diplomático peruano que sabe que va a vivir 5 años en Lima y 5 años en el extranjero, y entonces puede planear su vida personal, y sabe que en esos 5 años en el extranjero puede optar por 2 adscripciones cortas o una larga, y que hay una lista de precedencias, y que a los embajadores, conforme van acumulando experiencia, van acumulando puntos, y entonces conforme va uno acumulando puntos, va uno a embajadas de mayor dificultad, y no este juego de serpientes y escaleras donde uno acumula experiencia, pero luego llega un partido político al que uno le cae mal, el embajador, y entonces ¡prum! Desde arriba se va hasta abajo, porque pues, le tocó en los dados, ni modo, ahí estaba. Entonces, esa es nuestra realidad, o sea, ¿cómo aspiramos a tener una gran política exterior cuando no le estamos dando los recursos económicos y no estamos cuidando al personal humano que la tiene que llevar a cabo? Y no tenemos que inventar que no son capaces, que vamos a buscar nuevas gentes. Hay 3 grandes funciones de la diplomacia y yo espero que se hayan reflejado en el libro. Por supuesto, hoy en día está de moda la promoción y la promoción económica, pero también está la prevención. Y yo traté de que se reflejara en el libro también muchas situaciones que pudieron haber sido mucho más graves para México y de las cuales nos salvamos. O sea, perdimos la mitad del territorio, pero prevalecimos como Estado. No nos dejaron entrar a la Sociedad de Naciones, pero nos metimos al final, ¿no? Estuvimos como socios fundadores en las Naciones Unidas, y ahí hemos estado peleando en la codificación del derecho internacional, y han sido nuestros grandes juristas, muchos de ellos aquí presentes, como José Luis Vallarta, pero otros que no están en el servicio exterior, que van y nos representan en temas específicos, los que han hecho una contribución a la humanidad a través de la codificación del derecho internacional. Entonces se critica, no es que la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores o los diplomáticos mexicanos son anticuados, tienen una posición jurídica defensiva. Bueno, y si no hubiera sido por eso, hubiéramos llegado tan lejos en la codificación del derecho internacional y en proteger. O sea, ¿alguien se ha preguntado por qué no nos llevaron o no nos arrastraron a la guerra de Vietnam o Corea, como a muchos otros compañeros latinoamericanos? Pues esa es una labor diplomática que no se ve, que no se canta, que no se presume. Y por supuesto, la silenciosa tarea de protección de los mexicanos en Estados Unidos, que yo a mis colegas cónsules que han servido en Estados Unidos la mayor de las partes de su vida, no tengo sino la mayor admiración y reconocimiento, porque son los verdaderos héroes anónimos de la diplomacia mexicana. Por último, con respecto a los comentarios del maestro Kubli, creo que es muy atinado lo que él menciona de la importancia que traté de darle en el libro a estos temas jurídicos, ¿no? El reconocimiento lo es todo, y de ahí la importancia de la doctrina Estrada, porque es el tratar de diluir el tema del reconocimiento.
El tema de las reclamaciones, hoy en día ya no existen las reclamaciones o existen de una manera más sofisticada, pero todo el siglo XIX, junto con la deuda y las reclamaciones, vivimos asoleados. Y son las reclamaciones las que dan el inicio a las guerras y a las intervenciones. La intervención americana en gran medida se basó en las reclamaciones, igual que la francesa. Y eso es algo que fue gracias a Juárez, y qué bueno que no le tembló la mano cuando le pidieron tantas veces que no fusilara a Maximiliano, porque si le hubiera temblado la mano, al rato vuelven las reclamaciones, ¿verdad? Y no se hace vigente el principio de la igualdad jurídica de mexicanos y extranjeros ante la ley. Ahí empieza nuestra política exterior y en fijar finalmente las fronteras, que no se nos olvide que no fue hasta bien avanzado el porfiriato que no se fijan las fronteras, la frontera con Guatemala, que era motivo incesante de conflicto y de problemas, nada más porque Guatemala siempre ha sido más débil que nosotros, pero con todo y eso bien que nos amenazó de quitarnos el Soconusco. Entonces, son estos grandes temas jurídicos los que han sido motivo de la tensión y también lo han sido en el siglo XX, en la medida en la que la diplomacia mexicana no ha sido puramente defensiva, ha sido ofensiva en codificar todo ese derecho internacional y en fijar tratados, hasta inclusive los de libre comercio, para fijar las reglas del juego con las grandes potencias, primero con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, con Europa y también con América Latina. Esos son los comentarios y pues muchísimas gracias, estoy muy, muy conmovida, para mí significa muchísimo estar presente hoy aquí en la universidad donde yo empecé mi carrera académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Alayuz y muchísimas felicidades. Y además, muchas gracias también por haber escogido el CISAN y la Facultad de Derecho para la presentación de esta extraordinaria obra. Pasamos ahora el uso de la palabra a la doctora Lioba Castañeda, directora de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y a todas ustedes, distinguidos miembros del Presidium. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, que las grandes fortalezas de nuestro país están reunidas aquí, en este recinto, que son los estudiantes, los estudiosos del derecho, los maestros, los investigadores y, por supuesto, grandes representantes del Servicio Exterior Mexicano. Tenemos aquí también un gran comunicador que nos han dado gran pauta de hacia dónde quiere llegar esta obra. Yo, como corolario de todo lo que han mencionado, y cuando le toca a uno ser el último en la participación, dice, ¿y ahora qué digo? Yo puedo decir muchísimas gracias, yo me felicito por estar aquí, que esta gran iniciativa del CISAN con la Facultad de Derecho nos haya permitido el día de hoy intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista, valiosísimos todos ellos, porque efectivamente la historia de México, la historia de nuestro país, está plagada de mucho contenido institucional. A diferencia de otros estados, de otros países del concierto internacional, que verdaderamente no tienen identidad histórica. Y si no tenemos identidad histórica, y si no analizamos la historia desde el punto de vista del entorno que se vivía en esa época, podríamos nosotros estar haciendo una premisa falsa que nos lleva hacia un juicio equivocado. ¿Qué pretende esta obra? Esta obra enseña, esta obra es sumamente didáctica, porque la autora nos lleva de la mano a un desenvolvimiento tal en donde el derecho internacional, las barreras de las fronteras que estaban muy bien dibujadas en el pasado, nos vamos a ir desenvolviendo hacia un mundo exterior en donde pareciera que originalmente solo estábamos a merced del exterior. Primero tenemos una guerra en la que nosotros decimos, quítenme las cadenas y me quiero independizar. Luego venimos a una etapa importantísima en donde el imperio
que yo recuerdo desde 1804, la irrupción del derecho en nuestro continente y en nuestro México, por supuesto, nos lleva a la gran intervención que hace Francia diciendo: mi código Napoleón es la ley. Y hay quienes decían en aquella época: ya no estudio el derecho civil, sino analizo el código civil de los franceses. Y fuimos con esa irrupción, primero en Europa, luego llegó esa irrupción a nuestro país y empezamos a ser víctima de un gran intervencionismo. ¿Qué quieren los demás países de México? Y México tenía muy bien dibujadas las fronteras, totalmente definido que no nos iban a querer violentar, pero real y efectivamente tuvimos etapas de gran amargura, de gran tristeza, en donde los grandes héroes de México demostraron tener la calidad de poder romper aquellas etapas. Recuerdo 1866, la intervención nuevamente de Francia, donde nos dice la autora: pues vamos a tener efectivamente que el primo de Napoleón Bonaparte, Maximiliano, dijo: yo quiero ser el emperador y quiero tener en México la misma calidad de un presidente legislador o de un gran imperio en donde yo pueda dejar las normas que rijan a los mexicanos. ¿Y qué nos trae esto como resultado? Que prácticamente nosotros vamos a abrevar de un conocimiento que efectivamente nunca está adaptado a lo que nosotros tenemos en México. Hemos copiado otros modelos, pero real y efectivamente no habíamos podido romper esas cadenas. Pero qué bueno que tenemos en esta obra una forma muy interesante de hacer prospectiva jurídica, que yo la quiero tratar como corolario de este trabajo, e invito a nuestra querida autora y embajadora a que continúe más allá. Nos quedamos aquí en el año 2000, pero ¿qué quiere decir la prospectiva? ¿Cuál era el pasado de las relaciones internacionales de México? ¿Cuál es el presente? ¿En dónde estamos hoy? Pero ¿cómo podemos proyectar hacia el futuro esa relación? Tenemos fronteras totalmente desdibujadas. Tenemos que ya no somos la comarca mexicana que se queda aquí, sino que efectivamente estamos en el concierto internacional, y tener relaciones jurídicas con otros países se vuelve complicado si no tenemos un derecho uniforme, si no tenemos reglas precisas, si el derecho interno se contrapone con el internacional. ¿En dónde estamos y hacia dónde queremos llegar? Entonces yo invitaría a la autora a que con esta historia mínima, que yo la veo como una historia fundamental, la historia ligada a las relaciones exteriores de México y por supuesto enarbolado en lo que es nuestro derecho. Jurídicamente no nos podemos escapar al análisis de las instituciones, de las etapas, de los tratados, de los acuerdos, de todo lo que se fue generando, pero que efectivamente nos debemos interrogar hacia dónde queremos llegar para no volver a ser intervenidos, para no tener versiones dictatoriales del exterior, sea el norte o sea el otro continente que también invade, o los cambios de hegemonías que en esta época estamos viviendo. Por ahí a veces los políticos dicen: pues México no va a tener problema, a pesar de que en Estados Unidos haya recesión, aquí no va a ocurrir nada, y pareciera la panacea de que va a ocurrir algo y algo muy grave. ¿Hacia dónde vamos entonces con nuestras relaciones exteriores? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo debemos sistematizar la relación hacia el futuro? Porque yo creo que es el asunto de cuál ha sido el pasado, cuál es nuestra evolución, donde la autora nos lleva, decía yo, verdaderamente de la mano. Qué bueno que tiene esa capacidad de síntesis, pero además de análisis crítico, en donde nosotros quisiéramos que en algunas partes profundizara más, pero qué bueno que arroja una historia mínima que francamente a mí me deja muy satisfecha. Yo les voy a recomendar que compren el libro.
No hay mejor libro que el que nosotros podemos analizar, podemos reflexionar e intercambiar opiniones. No había estado, en lo que yo conozco de la materia, en un solo libro, de una extensión pequeña, todo el desarrollo y el desenvolvimiento de esta relación de México con el exterior. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa del 2000 a la época en que estamos viviendo? Mundialización, globalización, el gran intercambio de cuestiones tecnológicas en donde ya no somos exactamente lo mismo que éramos. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Queremos verdaderamente seguir con una improvisación, como dice acertadamente nuestra querida embajadora y autora de esta obra, y como seguramente el maestro Vallarta lo vivió en su desenvolvimiento? Es un círculo tan cerrado el del servicio exterior mexicano, pero además tienen una vida totalmente impredecible. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿A qué me voy a dedicar? Pero creo que lo mismo es la ruta que tenemos respecto de cómo delinear los pasos para un desenvolvimiento más adecuado de México en el exterior, para tener una mayor hegemonía, un mayor respeto, una mayor capacidad de poder negociar. Pareciera que muchas cuestiones nos han llegado. Yo recuerdo la etapa en la que se dijo ombudsman en México como un reconocimiento para que te demos, por otro lado, algún apoyo económico, algún préstamo. Queremos además un país democrático. Qué bueno que tenemos un país democrático, pero pareciera que es un país democrático a fortiori, en donde no fuimos preparando ni aceitando las estructuras para verdaderamente decir que estamos irrumpiendo en el exterior, que estamos nosotros diciendo de tú a tú cómo podemos llevar esas relaciones. Pareciera que siempre nos siguen imponiendo. Tenemos hegemonías tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, dice por ahí el dicho, pero realmente tenemos un gran país. ¿Y qué estamos haciendo con la relación exterior, con la relación con otros países? Si en un momento dado la ausencia de presupuesto, la falta de planeación, la falta de una política pública adecuada. Entonces creo que hay muchos elementos que los expertos, los aquí expertos que yo acabo de escuchar y que todos compartimos y nos deleitamos con sus comentarios, podrán seguir todavía más a la vanguardia. ¿Qué va a pasar del 2013 hacia el futuro? O como nos deja la autora, ¿qué pasa del 2001 en adelante? 2001 con un parteaguas en donde tenemos, por supuesto, muchísimas modificaciones en el derecho interno que se deberán reflejar a nivel internacional y viceversa. Las cuestiones a nivel internacional que cruzan muchísimos elementos en nuestra vida del derecho interno y que a veces ni los jueces tienen la solución adecuada. ¿Hacia dónde vamos a ir y de qué manera sistematizar, complementar, predeterminar hacia dónde queremos llegar? Para empezar, yo diría, pues con un mayor presupuesto. Pero es algo que la directora del CISAN y su servidora escuchamos todos los días de nuestro rector. Mayor presupuesto a la vida diplomática de México, a relaciones exteriores, pero nosotros decimos a la educación, a la formación, a la investigación, a la divulgación de la cultura. ¿Y qué vamos a hacer? Por ahí yo tuve en el pasado un trabajo muy interesante en la vida electoral del país y nos decían, además de presupuesto, imaginación. Hay que trabajar con imaginación y ahí, jóvenes, ustedes tienen la palabra. Ustedes serán los garantes de que en el futuro podamos desarrollarnos adecuadamente y qué bueno que hoy están motivados a estar aquí, a leer un libro, a ponerse verdaderamente a la vanguardia, ser conocedores de las tecnologías y que esta gran institución, aquí el CISAN, la Facultad de Derecho, nuestra máxima casa de estudios, siempre espera que ustedes, como una gran fortaleza de nuestra institución,
sean los que encabecen el futuro de México. ¿Cómo proyectar? ¿Qué perspectiva hacer al futuro para que podamos llegar adecuadamente a cuestiones que valgan la pena en nuestra relación internacional? Yo hablo de los tratados, pero a veces digo, los tratados, cuando yo los estudié en la historia de nuestro país, en la historia de la humanidad, pues los tratados eran entre entes de la misma calidad o las mismas cualidades o el mismo perfil. Y ahorita estamos llenando las relaciones internacionales o exteriores con tratados entre partes que están una arriba y otra abajo, una hegemónica y otra en vías de desarrollo. Cuando los tratados efectivamente eran entre iguales, con una capacidad verdaderamente de negociación. Y recuerdo, bueno, ustedes son unos niños, pero han de recordar por ahí los corchetes que teníamos en el Telecán, en donde verdaderamente eran las ventajas, corchetes o paréntesis o parágrafos o lo que fuera, pero eran las ventajas que efectivamente buscaba el exterior. Y realmente nosotros, pues bueno, no nos queda otra, pero hay que sacudirnos verdaderamente ese marasmo, esa actitud de derrota, de que pues ya es así y ni modo. Qué bueno que aquí el día de hoy nos despiertan y nos motivan 2 investigadores, nuestra directora y 2 reconocidos miembros del Servicio Exterior Mexicano, y los 2, fíjense, el maestro que es nuestro querido maestro en la Facultad de Derecho, el maestro José Luis Vallarta, y nuestra autora del día de hoy, también profesora. O sea que ustedes están en la vía adecuada para formarse y son lo más importante, claro, con el gran apoyo, otro gran fortaleza de nuestra universidad son los catedráticos. Aquí presentes yo tengo 2 de Derecho, me siento muy honrada, y un gran comunicador. Bueno, yo estaba impresionada de cómo se empieza a desenvolver y cómo va calentando el ambiente nuestro querido investigador y además comunicador. Pero bueno, compren el libro, hay que ponernos a estudiar todavía más. Este México merece que la historia vaya plagada de nuevos acontecimientos totalmente positivos, que la amargura del pasado y de las intervenciones y lo que hemos vivido nos enseñe para no volver a repetirlo. Felicito a la autora, para mí ha sido muy grato conocerla personalmente y sé que el Colegio de México está a la vanguardia con estas historias mínimas y yo le pido que ahora siga con esta historia mínima, pero que nos desarrolle la siguiente etapa y la perspectiva futuro. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Muchísimas gracias, mi queridísima directora Silvia. Yo te dejo que tú clausures. Para mí ha sido muy grato estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, he comentado de manera muy breve con la embajadora Layuz la posibilidad de que se hagan un par de preguntas para que esto tenga un cierre espectacular, es decir, equilibrado, y en ese sentido ustedes tienen ahora la palabra. Así que, por favor, jóvenes y jovencitas ilustres. Sin miedo. Por favor. Manifiesta y ya se ve la relación que tenemos hacia el exterior y cómo nos vamos a desarrollar en un momento dado como estudiantes, pero ¿cómo podemos hacer para quitarnos la careta y realmente primero relacionarnos aquí entre nosotros y no utilizar, como lo que muchas veces se ha hecho, las palancas, los dedazos para poder llegar a donde tenemos que llegar? ¿Y por qué no se nos da la posibilidad realmente, independientemente de lo que nos dediquemos, independientemente de lo que trabajemos, de ir superando y ir llegando a esas metas que usted está estableciendo para que tengamos una gran base, un soporte realmente establecido para podernos desenvolver a nivel internacional? Si mientras que tanto no nos apoyen interiormente, nos evitemos o nos quitemos la careta de que nada más ciertas personas pueden llegar,
yo veo que esto va a ser algo difícil. Yo propondría para poder empezar a analizar, como dijo la directora, quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que buscamos y qué es lo que vamos a desarrollar más adelante. Una segunda pregunta. ¿No? Bueno. Vamos, Roberta, por favor. Yo soy muy optimista en este momento para México. Yo creo que estamos viviendo una coyuntura excepcional, no solamente porque a pesar de las carencias que se han señalado, nuestras instituciones están fuertes y la prueba de ello es que vivimos la segunda alternancia en el poder y la vivimos con paz y con tranquilidad, y que tenemos una serie de instituciones que son cada día más fuertes. Estoy optimista porque la economía mexicana va bien y porque hay la decisión de tomar las reformas estructurales necesarias para que la economía crezca a un ritmo mucho más acelerado y realmente elevar el nivel de vida de los mexicanos. Creo que las circunstancias internacionales nos favorecen. La estructura demográfica de México, que durante tantos años nos llevó a una migración masiva hacia los Estados Unidos, hoy en día estamos ya en migración cero y tenemos la ventaja de ese bono demográfico de todas estas gentes de la edad de ustedes. Cuando la población de la mayor parte de los países del mundo, sobre todo de nuestros principales socios, está envejeciendo. Entonces yo creo que las circunstancias internacionales son favorables para México y yo creo que hay un proyecto para llevarnos a un nivel de desarrollo realmente de manera más acelerada, con crecimiento económico más grande del que hemos experimentado en los últimos años y ya con factores estables en cuanto a la macroeconomía. Y de manera para cerrar esta intervención, si en 1821, cuando se inicia México como país a su vida independiente, existía un optimismo maravilloso respecto al futuro de México como un país, se le llamaba un imperio llamado a ocupar un lugar muy importante en el mundo. Yo creo que esas circunstancias están dándose ahí y ya casi están listas para que México, esperamos que para el 2021, 200 años de su independencia, ocupe ese lugar privilegiado en el mundo que le dio la geografía como para comunicación entre el norte y el sur del continente, en años cruciales en donde la parte principal del comercio pasa de ser del Atlántico al Pacífico. Estamos iniciando la negociación y la participación de México en un nuevo tratado internacional en la cuenca del Pacífico, el TPP, y nosotros somos un país que mira hacia el Pacífico. Hoy en día las relaciones con los países de América Latina que ven hacia el Pacífico, en Colombia, Perú, Chile y los países centroamericanos es la relación más fuerte y más intensa, y al iniciarse este cambio del poder mundial del Atlántico al Pacífico, México está extraordinariamente bien posicionado para lograr su avance, y eso va a depender no nada más, por supuesto, de nuestros líderes, sino también de todos y cada uno de los mexicanos, de que pongamos lo mejor de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, vamos ya a cerrar este evento. No me resta sino agradecerles a todas y a todos y cada uno de los aquí presentes, a los miembros del Presidium, a la embajadora Layuz, a Leoba, al embajador Vallarta, a Leonardo, a Fausto, el habernos acompañado esta tarde. En esta ocasión no venía yo a hablar de América del Norte, sin embargo, celebro que esta obra, que sin lugar a dudas toca sobre todo la relación de México con los Estados Unidos, haya llegado hoy
a este horizonte. Quiero nada más terminar por decir que todos y cada uno tenemos nuestra propia historia mínima y que invito a los jóvenes que hay en esta historia mínima, la de ustedes es realmente muy pequeñita, aunque la de nosotros también es mínima, ¿verdad? En el concierto de una cronología cósmica, les invito a que esta historia sea siempre una historia de intensidad y de pasión, solamente con compasión, pasión, no también con compasión, ¿eh? La compasión, la pasión y la convicción podrán hacer fuerte y sacar adelante a este país que merece sin lugar a dudas un futuro luminoso y que está en la mano, sobre todo ahora de ustedes, construirlo. Muchas gracias y buenas noches.